bienvenidos a nuestro culto de esta semana. Welcome to our service this morning. Antes de comenzar con el servicio, me gustaría dejar en las manos del Señor este culto. Before starting with our service, I would like to leave in the hands of God this service. So I'm going to ask Karina to pray. Así que vamos a empezar con la oración. Oremos. Te agradecemos, Señor, en esta mañana por tu presencia, te agradecemos por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos conoces mejor que nadie, eres nuestro Padre amado, Señor. Y venimos a ti, Señor, cansados quizá, con muchas preocupaciones en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Queremos dejarlas, Señor, a tus pies. Que seas tú, Señor, quien tome el control en este momento, Señor, de fiesta que tenemos para darte las gracias, Señor. Para darte la gloria, la honra, Señor. Que te alabemos, Señor, con entendimiento. Podamos entender, Señor, lo que te estamos comentando, lo que te estamos diciendo, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor. Bendice, Señor, los puntos en diferentes lugares del mundo, Señor, que se reúnen para levantar tu nombre en alto, para darte las gracias por todo lo que tú eres, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que estás haciendo. En nombre de Jesús, Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Amén. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que hoy os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En 1 Peter chapter 2 verse 9 says, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light." Vamos a levantarnos y vamos a adorar al Señor con la canción de Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Let's stand up and sing our first song, Somos el pueblo de Dios. It's in Spanish, but I know that the English people know it. So let's sing with loud voices. Somos un pueblo especial.
donde las ofrendas van destinadas a India. Just to tell you that we're going to pass the offering now and tell you that it's the last Sunday that we will destinate the money for India. And while we pass around the offerings, we will see the announcements for this week in the pantalla. Vamos a orar por las ofrendas. Let's pray for the offering. Amén. Gracias, Señor, por ser tu pueblo, Padre. Gracias. Te honramos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Dios mío, gracias por poder a los hermanos ofrendar en esta hora, Padre. Este dinero no es para ti, sino es para tu obra. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar alabando al Señor. Vamos a cantar 2 canciones. La primera canción tiene una letra impresionante y dice: hay 2 cosas imprescindibles en nuestra vida, que sin ellas ninguno de nosotros estaríamos vivos ahora. Y una de ellas es el respirar y la segunda es la comida. Esta canción nos dice: tú eres mi respirar, tú eres mi pan, Señor. Así que te invito a que te levantes esta mañana y que adoremos al Señor, pero que declaremos en alto que sin el Señor no somos nada y que el Señor es nuestra vida. Y como dice la canción, sin ti estoy perdido, Señor. Amén. I would like to sing a song. There's 2 songs. The first one is You Are My Breath. There's 2 things in our life that we can't live without. We can't live without breathing and we can't live without eating. So I want to say that let's stand up this morning and declare in a loud voice that our God is our breath and our food, and with Him we are nothing, and He is our life. And like the song says, this is my daily bread, your holy presence living in me. I am desperate for you, and I am lost without you, Lord. Vamos a levantarnos y a comenzar, y vamos a alabar una vez más al Señor.
mensaje de esta mañana vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 1. Before passing for the message this morning, we're going to read the Bible, that scripture that is in the book of Jonah, chapter 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Jonah chapter 1 says, The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After praying the prayer, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep.
The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us and we will not perish." Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." They cast lots and the lot fell on Jonah. So they asked him, "Tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What do you do? Where do you come from? What is your country? From what people are you?" He answered, "I am a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven who made the sea and the land." This terrified them and they asked, "What have you done?" They knew he was running away from the Lord because he had already told them so. The sea was getting rougher and rougher, so they asked him, "What should we do to you to make the sea calm down for us?" "Pick me up and throw me into the sea," he replied, "and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you." Instead, the men did their best to row back to land, but they could not, for the sea grew even wilder than before. Then they cried to the Lord, "O Lord, please do not let us die for taking this man's life. Do not hold us accountable for killing an innocent man for you. O Lord, have done as you pleased." Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. At this, the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to him. But the Lord provided a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish 3 days and 3 nights. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por este día, gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí juntos, reunidos con el propósito de adorarte y alabarte en alto, Señor. Gracias porque hemos podido alabarte mediante las alabanzas, Señor, y honrarte en alto. Ahora te pedimos por el mensaje que nos quieres transmitir esta mañana a través de Elizabeth, Señor, que podamos estar atentos, que estemos con el corazón, con la mente y con los oídos bien abiertos para escuchar tu palabra, Señor, y que podamos salir de aquí llenos de tu espíritu y darnos fuerzas para el resto de la semana, Señor. Thank you, Lord, for this day. Thank you for we can be here gathered together to praise your name in high. Thank you because we have sung to you this morning and we have honored you and praised you in high. And now we want to listen to you. We want to listen your message through Elizabeth. Please let us have our heart, our ears and our mind open to know what you want to tell us this morning, like that we can be filled by your Spirit and go out through this door with you in our hearts. In Jesus' name, amen. Me alegra poder volver a estar aquí con todos ustedes, disfrutar de la alabanza al Señor, de la comunión y de vernos. It's good to be here with you, to see you and to be amongst you. Gracias. En nuestro mundo están pasando cosas terribles realmente, ¿no? In our world, things are going very terrible, or no? Cosas que nos ponen los pelos de punta, ¿no? The things that make our hair stand on end. Y que muestran la capacidad que tenemos como seres humanos de ejercer crueldad en contra de otros seres humanos, ¿no? And it shows the human capacity to exercise cruelty one to another. Esta semana estaba escuchando las noticias que han muerto 6 mujeres por violencia de género. 6 en una semana en España. I've just heard that in 1 week, 6 women been killed because of violence, gender violence. Un bebé fue ingresado con 6 meses y murió en el hospital o no sé si ya por malos tratos. 6 meses. And a baby of 6 months was taken into a hospital because he'd been brutally hurt by his parents. Las guerras, The wars, la presión que está haciendo Marruecos con menores a España.
The pressure that Europa. Morocco's putting on Spain. Esas dos niñas raptadas por su padre, que no se sabe nada de ellas, con el único propósito de hacer sufrir a esa madre. The 2 children that have disappeared in Canaries with the only objective is so that the mother suffers. Tenemos la capacidad de dañar a los demás y además la ejercemos. Do you know, we are capable of hurting others, and we do it. La historia del libro de Jonás, la que se nos ha leído, pasa como en nuestros días, ¿no? La situación histórica que había en aquel momento de sufrimiento y de crueldad era terrible. Do you know, the book of Jonah reminds us of our days. This took place in a historical situation, but the same cruel suffering. Jonás era profeta en el norte de Israel. Jonah was a prophet in the north of Israel. Él profetizó bajo el reinado de Jeroboam II. He prophesied under the reign of Jeroboam. Y como todos los reyes del norte de Israel, después de la división, dice la Biblia que Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Dios. And you know, like all of the kings, when the kingdom separated, Jeroboam did evil in the sight of God. El pueblo de Dios estaba apartado totalmente adorando a dioses paganos. The people of Israel were completely separated. Y a pesar de eso, dice que Dios miró la amargura, la aflicción de Israel, de su pueblo, y lo salvó por mano de Jeroboam. And despite this, God looked upon Israel, his people that were bitterly afflicted, and he saved them by the hand of Jeroboam. Y Jonás era un verdadero profeta de Dios en medio de un pueblo que conocía a Dios, pero que se había apartado de Dios. Do you know, and Jonah was a prophet in the middle of a people that were God's people, but they were separated from God. En Segunda de Reyes nos dice que Jonás profetizó que Dios devolvería todos los terrenos y todo lo conquistado a Israel, todos sus territorios, y que durante ese reinado los libraría de la presión de Asiria. And in 2 Kings, Jonah prophesied that God would restore the borders of Israel and that they would recover their territory. El problema que tenían era Asiria, The biggest problem was Assyria, uno de los imperios más crueles que han podido existir. one of the cruelest nations that ever existed. Aún en el día de hoy se sabe que fue mundialmente conocido como el imperio más cruel de su tiempo. In history, it's known today as being the cruelest empire that ever existed. Otro profeta, Nahum, dice de Nínive, de la ciudad, de la capital de Asiria: ciudad sanguinaria, chasquidos de látigos, estrépitos de ruedas, caballos al galope, carros que saltan, cargas de caballería, resplandores de espada, resplandor de lanza, multitud de heridos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin. La gente tropieza con ellos. Así era Nínive. Nineveh was so bad that in the book of another prophet Nahum, look at some of the words he used about the Assyrian nation. Bloodthirsty city, clatter of wheels, galloping horses, chariots, cavalry charges, swords, spears, wounded, multitudes of corpses. Y Dios llama a Jonás a predicar a Nínive, a la capital del imperio asirio, a esa ciudad cruel y sanguinaria que estaba amenazando con destruir a Israel. You know, and God calls Jonah to go to that place, Nineveh, which is the capital of that Assyrian empire, the one that is cruel and bloodthirsty. ¿Y qué hace Jonás? Irse al extremo opuesto de Nínive, huir. And what does Jonah do? He gets up and he decides to go in exactly the opposite direction. A nadie le extraña, ¿verdad? Después de lo dicho, digo yo. After hearing about Assyria, it's no wonder, or no? Jonás tiene razones de peso para huir. Jonah had a lot of good reasons to flee. En un mundo lleno de dolor, lleno de crueldad, de injusticia, como es el nuestro en este momento de la historia, donde la gente de bien
está sufriendo las consecuencias de la maldad? Yo creo que el libro de Jonás tiene mucho que decirnos. And I think in a world that we live that's full of pain, cruelty and injustice, where people suffer from the consequences of so much evil, then the book of Jonah has a lot to tell us. En primer lugar, el libro de Jonás es una advertencia de que el sufrimiento que estemos pasando nos puede conducir a huir de la presencia de Dios. First of all, the book of Jonah is a warning to us, a warning that the suffering can lead us to try to flee from God's presence. Dios envía a Jonás a la ciudad de Nínive con un mensaje. Pregona contra la ciudad. Es decir, dile a la ciudad que ustedes son pecadores, que están pecando, que la maldad ha llegado hasta Dios y que van a ser destruidos por Dios. Pregona contra la ciudad. God sends Jonah to the city of Nineveh, and his message that he takes is to cry out against the city, because God is going to punish them, punish for their sins. And so his preaching was to denounce their sins. Pero este mensaje se convierte en un mensaje de esperanza, porque es una oportunidad que da Dios para arrepentirse y para volverse a Él. But God gave the people a chance to repent and turn to God. A message of denunciation, but at the same time, one of repentance. ¿Y qué siente Jonás al recibir una misión así? And how does Jonah feel when he receives this message? Pues Jonás siente temor, miedo. He felt fear. ¿Y de qué? ¿De perder su vida? And what fear? Fear for his life? No lo creo. I don't think so. Jonás, que conocía a Dios y que era profeta de Dios, tenía temor de que su Dios fuese misericordioso con un pueblo tan cruel. Eso es lo que temía Jonás. Jonah believed in God, but what was his fear? His fear was that God would have mercy on such a cruel people. Jonás lo que quiere es venganza. Jonás lo que quiere es que que esa ciudad fuese destruida. Jonás lo que tiene es ira, rencor. Probablemente él en su familia, en su propia casa, hubiese recibido la maldad del pueblo de Asiria, porque él vivía muy al norte de Israel. What Jonah wants, he wants revenge on them, that these people pay the evil that they've committed. Do you know, Jonah had in his heart resentment. He had anger at the injustices of these cruel people. Y a este hombre, con estos sentimientos, le dice Dios: levántate, vete y pregona a ese pueblo cruel el mensaje de denuncia, pero que también es un mensaje de esperanza de parte de Dios. And to this man that holds all these feelings, God tells him to get up and go to this cruel people with a message of denunciation, but also a message of hope from God. Y Jonás rechaza la misión de Dios, desobedece y se marcha al fin del mundo conocido en aquella época, a España. Se viene a España, al fin del mundo, a 3.500 kilómetros de donde estaba. And Jonah rejects God's mission, and he goes to the place that is the end of the world, the place that's Spain. Pero Jonás no es el único que cuando se siente o se encuentra en situaciones de sufrimiento, de dolor, quiere huir de la realidad. When he felt these feelings, what he wanted to do was just flee from God. ¿Qué haces cuando pasas por momentos de dolor? What happens when we pass through times of pain? ¿Huyes? ¿Te rebelas? ¿Le echas la culpa a Dios? ¿Te alejas de su presencia? Do we flee from him? Or do we actually blame God? Jonás olvidó algo muy importante. Dice el salmista en el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si me voy a profundo al mar, allí estás tú. Si me voy y vuelo con el alba, allí te voy a encontrar. Jonah forgot something very important. We read in Psalm 139, verses 7 to 10. He forgot
that God says, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. No se puede huir de la presencia de Dios. You can't flee from the presence of God. ¿A qué le estás teniendo miedo, temor en este momento en tu vida? Even when there's fear at the moment in life. ¿De qué quieres huir? Of what does he want to flee? ¿Qué hay en tu vida que te gustaría que no estuviera ahí? ¿Qué dolor, qué ira, qué pecado hay ahí que tú dices no lo quiero? You know, when you've got that fear, something that you can't stand, that fear, and you don't know where to go to get rid of it. ¿Esta situación te está llevando a querer huir de Dios? Is there anything in your life that wants you to flee from God? Jonás nos recuerda que el sufrimiento nos puede conducir a huir de la presencia de Dios. Pero en segundo lugar, In second place, huir de la presencia de Dios nos conduce a una espiral de declive personal. the second place, if we run away from God's presence, what it does is it leads us to a spiral of decline. Cuando huimos de la presencia de Dios vamos cayendo y descendiendo cada vez más bajo. When we flee from God's presence, what we do is we descend. Fíjense que al principio dice que Jonás desciende, porque él vive en las montañas, desciende a costa para coger un barco. If you remember, it says in the beginning that Jonah lived high in the hills. En segundo lugar, vemos que desciende a la bodega de un barco. And the second place we see he goes down to the boat. Y finalmente vemos cómo está descendiendo a las profundidades del mar. And the third descent is that we see he goes under into the sea. No cuesta nada bajar, ¿a que no? ¿Eh? Todos bajamos, muy bien. La It's escalera. easy ¡Uf! to go ya vamos. down. Ahora, suben los 6 pisos. Going Andando. up is much more difficult. Es más difícil, descender es fácil. También cuando huimos de la presencia de Dios, los que están a nuestro alrededor van a sufrir también las consecuencias de nuestra desobediencia. And another thing is when we flee from God's presence, then those around us are also going to suffer from our disobedience. Los tripulantes de barco sufrieron las consecuencias de la tormenta enorme, tenían miedo y eran gente curtida en la mar. The crew on that ship with Jonah were people that suffered. Y sufrieron esa tormenta a consecuencia de la desobediencia de Jonás. And they suffered that storm as a consequence of Jonah's disobedience. Es curioso porque el mar es una de las cosas que en la idiosincrasia del pueblo de Israel más temían. It's really funny because the sea is one of the things that the Jews had the most fear. En la teología del pueblo de Israel, la profundidad del mar, su oscuridad, allí estaban y habitaban los monstruos marinos, allí estaba el caos, ese caos primero de antes de la creación. In their thoughts of Israel, what happened, the sea brought darkness and they thought of sea monsters. It was a place where chaos reigned. No se conoce a los israelitas por ser grandes navegantes, precisamente, ¿verdad? Por ser comerciantes, sí, navegantes no, le temían al mar. Y sin embargo, ahora nos encontramos a Jonás en un barco, en medio de la tormenta perfecta, y está dormido, ahí, tranquilamente. And look how we find Jonah. In this massive storm that they're all frightened of, Jonah is sleeping peacefully. Jonás prefiere morir que obedecer a Dios. Jonah would prefer to die than to obey God. También huir de la presencia de Dios nos lleva a distorsionar nuestra propia realidad. Do you know also when we flee from the presence of God, it distorts our own reality. Nos lleva a la apatía, a la desilusión por la vida, a tomar decisiones equivocadas que van a afectar a toda nuestra vida y a las personas que nos rodean, a desear incluso morir, al declive total. It leads to apathy, to disillusion. It makes us take wrong decisions and even to the extent of wishing to die. Huir de la presencia de Dios nos hace ir cayendo cada vez más bajo. What happens is we keep falling and falling and falling as we disobey God. Pero en tercer lugar, huir de la presencia de Dios nos conduce a abandonar la misión de Dios. And the third thing is when we flee from God's presence, it leads us to abandon his mission. ¿Cuál era el mensaje? La misión era predicar. ¿Y cuál era el mensaje? Denunciar el pecado
y la maldad. What was the message that Jonah had? The message was to denounce sin and wickedness. El mensaje es el de siempre desde la caída, And the message is exactly the same as always. denunciar el pecado. To denounce sin. Y ese sigue siendo el mensaje de hoy en día que Dios nos manda y nos pide que compartamos. And that is the same message that God has for us today. El pecado, la maldad ha llegado hasta mi presencia, dice el Señor muchas veces en su palabra. God says that sin has even come into his presence many times. Y cada vez que denunciamos la maldad y el pecado y la injusticia en este mundo, a la vez estamos diciendo, arrepiéntete, vuélvete a Dios. And as we denounce and we warn of sin in this life, at the same time we bring the message of repentance, turning to God. Y este es un mensaje urgente en un mundo caído y cada vez más desastroso en el que vivimos. And it's an urgent message, a message in a world that is fallen. Es un mensaje de esperanza, de cambio para gente que es pecadora y un mensaje que trae también esperanza para aquellos que están sufriendo. It's a message for a change of sinful people, and it's a message that brings hope to those who suffer. La noticia es que somos pecadores. The news is that we are all sinners. El pecado es todo aquello que va contra todo lo bueno que Dios ha creado y que quiere para nosotros y para toda su creación. Sin is everything that goes against all the good that God has created. Todo lo que daña lo bueno que Dios desea es pecado. Everything that damages the good that God has done. Y el pecado nos aparta de Dios. And that sin is what separates us from God. Y necesitamos urgentemente arrepentirnos y confesar que somos pecadores y volvernos a Dios. And it's urgent that we need to repent and confess that we are sinners and turn to God. Miren, no solo la gente cruel es pecadora. You know, not just the cruel people are sinful. Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. If you remember, Romans 3 verse 23 says that we are all sinners and separated from the glory of God. Todos necesitamos volvernos de nuevo a Dios y buscar el bien que Él quiere para nosotros. Everybody needs to return to God and find the good that He wants for us. Y Jonás en esta historia decide huir y negarse a llevar a cabo la misión de compartir este mensaje de denuncia del pecado y a la vez de llamado a arrepentimiento y a conversión. And so Jonah decides to flee. He refuses to carry out this message, the message of denouncing sin, but at the same time, the message of hope for sinners. ¿Y qué ocurre cuando dejamos de cumplir la misión? And what happens when we stop fulfilling God's mission for us? Lo primero es que nos volvemos insensibles al dolor de los demás. Do you know something? The first thing is that we become actually numbed at each other's pain. La tripulación que no conocía nada del Dios verdadero hicieron todo lo posible para salvar sus vidas. Do you know, the crew who didn't know the true God, they did everything in their power to try to save their lives. Primero claman a sus dioses, pero como eran dioses falsos, pues ellos no contestaron. First of all, they cried out to their gods, but because their gods were false gods, they didn't get any reply. En segundo lugar, tuvieron que desprenderse de su valiosa carga y hicieron ese viaje para vender toda lo que tenían allí y la tiraron al mar con tal de salvar sus vidas. And second, that they were willing to throw away all their valuable cargo, all their things into the sea. Eso tampoco funcionó y ya en algo desesperado dice, ¿quién es el culpable de esto? Vamos a echarlo a suerte. And so that didn't work either. So in desperation, they decided, let's find out who's the culprit. And so they threw lots to find out. El miedo a morir y a perder la vida nos lleva a buscar todas formas posibles para salvarnos. Do you know, the fear of dying and losing our lives leads us to seek any way possible to save ourselves. Para salvarnos por nuestros propios medios y capacidades.
to save ourselves with our own strength and with our own abilities. Creemos que con nuestras propias fuerzas, habilidades podemos salvarnos. And we think that in that way ourselves we can save ourselves. Hasta que descubrimos como aquellos navegantes que no nos podemos salvar por nosotros mismos. Until we discover the truth that we cannot save ourselves. Y mientras tanto, ¿qué hacía Jonás? And while this was happening, what did Jonah do? Dormir sin preocuparse por la angustia que estaban sintiendo los que le rodeaban. He slept, and he slept without worrying at all about the anguish of all those around him. Y el gran profeta de Dios, el único que hablaba en nombre de Dios en el norte de Israel, fue conocido como el dormilón. And you know, the great prophet of God, the only one who was the prophet in the north of Israel, got the name as being a sleepyhead. Cuando dejamos de cumplir la misión, también nos volvemos orgullosos y autosuficientes. And you know, when we stop fulfilling God's mission, the same happens. We become proud and self-reliant. Cuando descubren que Jonás es el causante de esa gran tormenta, empiezan a hacerle preguntas. ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho para que esto se vuelva así? Y él lo confiesa. Yo soy hebreo. Además, yo conozco al Dios verdadero que ha creado los cielos y la tierra. Y les explica todo lo que sabe acerca de Dios. Y también les explica que está huyendo de Dios. And so when they discovered that it was Jonah that had caused this storm, then they ask him questions and he introduces himself. And he says that he's a Hebrew. He also confesses God's sovereignty over everything that's created. And he explains that this was happening because it was his decision, Jonah's decision, to flee from God. ¿Y la solución cuál es? Tírenme al mar. And what's the solution? Jonah says, the solution is, throw me into the sea. Curiosamente, los paganos que no conocían ni creían en Dios, al oír hablar del Dios que ha creado todas cosas, sienten temor y se escandalizan porque Jonás haya decidido huir de Dios. Interestingly, the pagans who didn't even believe in God, they heard about God creating all things, but they became fear. And they were scandalized that Jonah had gone and disobeyed his God. Y llama la atención porque ellos sintieron más compasión por la vida de Jonás que la que Jonás sintió por la vida de ellos, ¿verdad? Porque no quisieron tirarlo al mar. And imagine that they had more compassion for the life of the prophet than he'd ever felt for them, because they didn't want to throw him into the sea. Jonás sabía que había dos opciones. O se arrepentía y cumplía la misión de Dios yendo a Nínive, o lo tiraban al mar, allí moría, y así seguro que se calmaba la tormenta. Jonah knows that he has two options. Either he can repent and fulfill the mission that God had given, or let them throw him in the sea. Y es curioso porque prefiere morir que volverse a Dios. And it's unbelievable because he chose to die rather than turn to God. El orgullo nos lleva a apartarnos de Dios y a preferir morir que caer en las manos misericordiosas de Dios. Pride makes us, leads us to turning away from God to the extent that we prefer to die than turn to Him. Por último, huir de la presencia de Dios también nos puede conducir a descubrir su gracia. And lastly, number 4, fleeing from God's presence leads us to discover God's grace. A mí me encantan los peros que aparecen en la palabra de Dios. I love a lot of the buts that are in this biblical text. En el versículo 3, pero Jonás se levantó y huyó de la presencia de Dios. In verse 3, it says, but Jonah fled from God's presence. Y en el 4 encontramos otro pero Jehová hizo levantar un gran viento. And in verse 4, we have another one that says, but Jonah on the run, on the run while God was approaching. Y este segundo pero contrasta con el primero porque vemos a Jonás huyendo de Dios y a Dios acercándose de una forma que no esperamos. De una forma inesperada y temible, con una gran tormenta, pero Dios acercándose, dando oportunidades.
Okay, in the second but, we see that Jonah's running and fleeing for God, but at the same time, God is coming to Jonah. Otro pero, en el versículo 5. Pero Jonás había bajado al interior del barco, huyendo y despreocupado de lo que ocurría. And so we have the but, that Jonah was on the run, but God was approaching and coming to him. Y en el versículo 17, otro pero, Dios mostrando su gracia, preparando un gran pez que lo salvaría de la muerte. And verse 17, we have another but, when God shows the grace by preparing him a fish that would save him from death. Y ustedes me dirán, ¿dónde está ahí la misericordia de Dios? Where is the mercy of God? Pues miren, a pesar de que Jonás huía y quería alejarse de Dios y abandonar la misión, Dios sigue manifestando su misericordia, porque Jonás terminó en ese gran pez, en el vientre de ese gran pez preparado por Dios para salvarle la vida. Si no hubiese sido por ese pez, Jonás hubiese perdido la vida a las profundidades del mar. Eso es gracia, inesperada de una forma sorprendente, pero es gracia, porque Dios le está ofreciendo una segunda oportunidad para arrepentirse y volverse a Él. Despite turning away from God and abandoning his mission, then God continues to show him mercy, shows his grace. Because Jonah ended up in the belly of a great big fish, but God prepared to save his life that way and give him a new opportunity to repent and to turn to God. Y a pesar de que Jonás huía de la presencia de Dios, compartió con la tripulación quién era Dios. Y esa tripulación clamó al Señor, reconocieron su soberanía, su grandeza y su poder, prometieron sujetarse a su voluntad y así encontraron la salvación. And you know, the ship's crew, they cried out to the Lord. They recognized his sovereignty, his greatness and his power. And they entered in the presence of the Lord, which is salvation. Al final del capítulo, los paganos se convierten en verdaderos adoradores a Dios, mientras que Jonás se va hundiendo en el mar. And so at the end of this chapter, we get that these pagans are now true worshippers of God, while Jonah sinks down and down into the sea. Los marineros salvan su vida dos veces, al amainar la tormenta y también al confesar a Dios como Dios y Señor. The sailors saved their lives twice. Once by the stilling of the storm, and the second by confessing God in their lives. Y Jonás también salva su vida, lo que pasa que por medio de la inhóspita experiencia de ser engullido por un pez. And Jonah also saves his life by the fish swallowing him. Dios mostrando su gracia, God showing his grace, aún a aquellos que huyen de Él. even from those who are fleeing from his presence. Él quiere salvar, He wants to save. sigue queriendo salvar. He continues wanting to save. Y de forma sorprendente, siendo el Dios creador de todos, se hace como un ser humano, como nosotros. And the most miracle is that God, who's all sovereign, became a human like us. Y para salvarnos de ser tirados a ese mar profundo y temible, muere por nosotros en nuestro lugar. And Jesus threw himself into the deep sea on the cross of Calvary for us. Sigue mostrando su misericordia, su amor por aquel que se aparta y huye de él. And he continues to show his love and his mercy for those who are separated from him. Y nos encontramos que tanto los paganos que no conocían a Dios, como Jonás que conocía a Dios y era profeta suyo, necesitaban, los dos tenían una misma necesidad, arrepentirse y volverse a Dios. And we see that both the pagans and Joe, who didn't know God, and Jonah, who knew God, both of them needed to come to God and repent. La pregunta esta mañana es, ¿tú te sientes identificado con alguno de estos dos grupos? The question today is, do you identify yourself with either of these groups? Si eres aún uno de los que aún no han conocido a Dios, de los que no han rendido su voluntad a Dios para conversión, como los tripulantes, Dios en esta mañana te está invitando y diciéndote, ven, te estoy buscando,
tienes una oportunidad para arrepentirte, creer para la salvación y volverte a mí. If you're one of the people that don't know God in your lives, then God is giving you that opportunity today to repent, to believe in Him and know salvation. De verdad que hoy te invito a que le entregues tu vida a Dios, porque es lo mejor y más maravilloso que te pueda ocurrir. Today I invite you to give your life to God today because it's the most beautiful thing to do. Y la adoración brotará de tu boca a pesar de las tormentas. And you will adore God above your tribulations. Pero tal vez eres un hijo de Dios que, como Jonás, está siendo tentado a huir de Dios en medio del conflicto o en medio del dolor que estés sufriendo. But if you're a child of God, perhaps, like Jonah, but you are running away, you're tempted to run away from God in the midst of conflict or pain. A ti en esta mañana te invito a que te vuelvas pidiéndole al Señor que te perdone y que te haga parte de nuevo de su buena voluntad, de lo mejor para ti. I invite you to turn to Him, ask Him for His good will, repent and know His good will, because He knows best for your life. Vayas a donde vayas, recuerda que como decía este Salmo 139, Wherever you go, remember the words of Psalm 139. vaya donde vaya, tú vas a estar allí. Wherever you go, He will be there. Y dice al final del Salmo, y aún allí tu mano me guiará y me sostendrá tu mano derecha. And at the end it says, wherever you go, God will be there. He will guide you and sustain you. Quieras huir a donde quieras huir, te vas a encontrar que Dios está allí, estirando tus manos, sus manos, para acogerte, guiarte y sostenerte. Wherever you try to flee for God, you will know that He is there with outstretched hands, ready to guide you and sustain you. Es inútil huir de la presencia de Dios. It is absolutely useless to try to flee from God's presence. El libro de Jonás en esta mañana nos enseña que el sufrimiento nos puede conducir a huir de la presencia de Dios. That disobedience, we've learned today that disobedience leads us to flee from God's presence. Que huir de la presencia de Dios nos va a conducir al declive personal, a caer cada vez más bajo. And disobedience of God means that we fall deeper and deeper. Que huir de la presencia de Dios nos lleva a abandonar la misión, a volvernos orgullosos e insensibles al dolor de los demás. And it leads us to abandon the mission and to become more selfish and more hard. Pero qué bueno que también nos dice que aunque intentemos huir de la presencia de Dios, la gracia de Dios siempre estará a nuestro lado para darnos nuevas oportunidades, para volvernos a Él, para acogernos y para sostenernos. But isn't it wonderful to know that wherever we try to flee, always God's grace is there, ready to restore us and bring us back to Him. Muchos retos nos lanza la palabra de Dios en esta mañana. God bless the word this morning. Espero que respondamos. I hope that we will respond to His word. Les invito a guardar unos segunditos de silencio y pensar qué te está diciendo hoy a ti Dios y qué decisión tienes que tomar. I'd like us to just have a minute's silence when we look to God and see what He's saying to us this morning. Vuélvete a mí, está diciendo el Señor. What are your words to me, Lord? Ahí están mis manos para acogerte, para guiarte y para sostenerte. Here are my hands to take what you have for me. Muchas gracias por el mensaje de esta mañana. Thank you for the message of this morning. Y a mí me gustaría repetir el salmo que habló Elizabeth, Salmo 139, que dice: ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo al reino de los muertos, estás allí. Si me elevo en alas de la aurora y me instalo en el confín del mar, también allí me guía tu mano. La siguiente canción dice: tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar, pero ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, que tu espíritu
me guíe. I would like to finish reading the Psalm 139 that Elizabeth said, that it says, "Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me." Let's stand this morning and let's sing to our God this song that is beautiful, that it says, "Spirit, lead me where my trust is without borders." Vamos a levantarnos y adorar al Señor. Let's stand up and praise once more to the Lord.
Gracias Dios misericordioso, gracias Dios amante, gracias Dios porque siendo tan grande, habiendo hecho todas las cosas, y siendo nosotros tan pequeños, siendo barro en tus manos, porque tú nos hiciste, porque tú nos moldeaste, tú nos formaste a cada una de tus criaturas. Gracias, Señor, porque nos amas de una forma increíble, Señor, inmerecida para cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que escuches nuestras oraciones durante la semana, que dejemos de pelear contra ti, Señor, que nos rindamos ante tu misericordia, ante tu amor, que no nos alejemos, Señor. Acércanos, Padre, cada día. Permite que esta semana, Señor, para cada uno de nosotros sea de bendición, que podamos estar dispuestos, Señor, a mirar lo que tú pones enfrente de nosotros, la necesidad, el dolor. Ayúdanos, Señor, a comprender en todo momento cómo y a recordar, Señor, cómo tú has obrado en nuestra vida, de cuántas cosas, Señor, nos hemos librado, de cuántas veces, Señor, también te hemos dado la espalda. Ayúdanos a tener memoria, a recordar, Señor, nuestra vida. ¿Cuál es tu obra, Señor? ¿Qué cambiaste en nosotros, Señor? ¿Qué cambió en nosotros cuando te conocimos? Gracias, Padre, porque aún extiendes tu misericordia con cada persona. Y te agradecemos, Señor, que aún tú estás dispuesto a usarnos, cada uno de nosotros, para transmitir, Señor, tu palabra, para extender tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre, en todo tiempo, en todo momento, con nuestra familia. Ayúdanos, Señor, con nuestras amistades. Llévanos, Señor, con paz, con bendición. Que esta semana, Señor, podemos alzar tu rostro y que tú puedas hacer brillar tu gloria, tu majestad en nosotros. Que nos mires con agrado, Señor. Que pienses de nosotros, Señor. Hijos fieles, hijos buenos. Gracias, Padre. Ayúdanos, llévanos con tu bendición. Te rogamos por los enfermos, las personas que no están hoy aquí, y por todo lo que tú piensas y tienes planeado para nosotros esta semana, Señor. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Buena semana. God bless you all. We see you next Sunday.